Bienvenidos al Sur, Taller Literario. Mi nombre es Alejandro. Antes que nada, disculpen si en este video hay más ruido de fondo que de costumbre. Estoy grabando de día, cosa que no suelo hacer precisamente por ese tema, por el ruido de fondo. Espero que moleste lo menos posible. Después en la edición trataré de minimizarlo. Vamos al grano. Hoy vamos a hablar de violencia en literatura, por suerte, o mejor dicho, de cómo podemos representar la violencia en la literatura. Digo podemos porque no hay una sola forma de hacerlo. Más de una vez he comentado que la literatura no se trata de los 10 mandamientos, ni de ningún tipo de dogma o fórmula universal, que cada texto es diferente. Todo depende del contexto y de lo que nosotros intentemos hacer, de lo que nosotros busquemos. Sin embargo, sí me gustaría comentar algunas formas ineficaces en que a veces cuando empezamos a escribir solemos representar la violencia, expresar la violencia, si quiero, o escribir un texto violento. Y como García Márquez, que un poquito de esto de escribir creo que sabe, lo hace en Crónica de una muerte anunciada. Voy a leer el final del libro. No voy a dar una advertencia de spoiler porque desde el título que el libro Crónica de una muerte anunciada es un gran spoiler. De hecho, podríamos definir un poco en broma esta novela como un spoiler que se va estirando por determinada cantidad de páginas. Pero por supuesto, si no leyeron la novela, les voy a arruinar la experiencia de saber cómo pasa lo que sabemos desde el principio que va a pasar. Acá no se trata de saber el qué, sino el cómo. Así que hecha esta advertencia, vamos ya al texto y vamos a ver, mientras lo leemos vamos a ir comentando lo que hace y especialmente lo que no hace García Márquez. Porque ¿qué sucede? Cuando nosotros queremos narrar una escena violenta, potente, solemos incurrir en dos errores cuando empezamos a escribir. Uno es lo que en algún otro video denominé el estilo enfático, aunque en realidad esa denominación no es mía, sino de un libro que tomé que habla sobre los estilos erróneos del principiante. Y vendría a ser algo así como usar 40.000 adjetivos, gritar, entre comillas, como si estuviese escrito en mayúsculas el texto, aunque esté escrito en minúscula. Empezar con que la dolorosa, la terrible puñalada, el brutal acontecimiento, la sangre densa, estar ahí todo el tiempo en un tono alto. O también otro error que podemos y solemos cometer es lo que podemos llamar el efecto Chavo del Ocho. ¿Se acuerdan del Chavo cuando empezaba a contar algo y se atropellaba y decía, sí, porque de golpe bla, 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 y se le... Y con lo que me diste, por fin ya me compro una tarta de jamón, y me la como, y luego, y después... Bla, 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 y se metía una palabra sobre otra y no se le entendía nada y acumulaba hechos todo el tiempo y se le cortaba la respiración. A veces puede pasar eso también, que uno empieza, no, y fulano le pegó una piña y Mengano le respondió con una patada y después fulano se le tiró encima y Mengano y se convierte en una cosa tediosa que lejos de transmitir esa potencia que buscamos puede hasta derivar en el absurdo incluso. Así que vamos a ver cómo hace García Márquez para narrar esta escena clave, por supuesto, que es, y acá los pseudo-spoilers, la muerte de Santiago Nazar, protagonista que sabemos que va a morir desde el principio de la novela. Y acá vamos a narrar la escena final, vamos a leer, mejor dicho, como la narra magistralmente García Márquez, la escena final, y vamos a hacer unos comentarios, como dije, sobre lo que hace y sobre lo que no hace. Empezamos desde acá. Santiago Nazar necesitaba apenas unos segundos para entrar cuando se cerró la puerta. Alcanzó a golpear, ya empecé bien, alcanzó a golpear varias veces con los puños y enseguida se volvió para enfrentarse a manos limpias con sus enemigos. Bueno, esto es cuando se encuentra con los hermanos Vicario, que son los que deben asesinarlo. Quien leyó la novela sabe que esto de deben es importante. Ellos tienen el deber moral de asesinarlo, aunque en realidad no quieren hacerlo. Me asusté cuando lo vi de frente, me dijo Pablo Vicario, porque me pareció como 2 veces más grande de lo que era. Acá intercala, y no va a ser la última vez que lo haga,
una declaración de Pablo Vicario, uno de los sicarios, discúlpenme la rima, de los asesinos. Porque claro, el libro se llama Crónica y está narrado como si fuera una crónica, aunque es una crónica que no está en orden cronológico, una crónica literaria, pero entonces sería lo que en sí nos llamaríamos un falso documental, esta novela de García Márquez, y acá intercala una declaración de de Pablo Vicario. Santiago Nazar levantó la mano para parar el primer golpe de Pedro Vicario, el otro hermano, que lo atacó por el flanco derecho con el cuchillo recto. ¡Hijos de puta!, gritó. El cuchillo le atravesó la palma de la mano derecha y luego se le hundió hasta el fondo en el costado. Todos oyeron su grito de dolor. ¡Ay, mi madre! Pedro Vicario volvió a retirar el cuchillo con su pulso fiero de matarife y le asestó un segundo golpe casi en el mismo lugar. Lo raro es que el cuchillo volvía a salir limpio, declaró Pedro Vicario, el instructor. Le había dado por lo menos 3 veces y no había una gota de sangre. Otra vez vuelve a utilizar el recurso de una cita textual, una supuesta, por supuesto es una ficción, una declaración de Pedro Vicario que ocurre en el futuro de la novela, cuando ya esos han sido enjuiciados por el crimen. Santiago Nazar se torció con los brazos cruzados sobre el vientre después de la tercera cuchillada. Soltó un quejido de becerro. Fíjense acá, matarife, becerro. Después va a haber también otras referencias, no solo al animal, sino también hay algo acá de sacrificio. Esto, si bien se va un poco del tema que estamos charlando, pero vale la pena comentarlo. Hay algo de sacrificio, algo bíblico de sacrificar al cordero, porque Santiago Nazar de algún modo está siendo sacrificado porque ha mancillado a la Virgen, a la chica esta que ahora me olvidé el nombre, con la que supuestamente se encamó Santiago Nazar y la hermana de estos vicarios. Ángela, creo que era Ángela Vicario. Entonces, acá también hay una cuestión de sacrificio y lo están tratando como un animal, ¿no? Y acá dice que no había sangre, se sale de lo que uno esperaría. Lejos de meter mucha sangre, García Márquez le hace decir a Pedro Vicario que no hay sangre. Bueno, los nombres también son bastante bíblicos, ¿no? Y trató de darle la espalda, Santiago Nazar trata de darle la espalda a Pablo Vicario, que estaba a su izquierda con el cuchillo curvo, le asestó entonces la única cuchillada en el lomo, también, otra cosa que lleva a lo animal, y un chorro de sangre a alta presión le empapó la camisa. Acá también hay sangre. Pero fíjense, por ahora está narrando de una manera objetiva, entre comillas. Es decir, no está adjetivando, no está enfatizando. Está contando lo que sucedió de manera muy limpia, muy desnuda, sin subjetivema, sin meterle la subjetividad del narrador ahí, porque de hecho es un cronista, se supone, se limita a narrar lo que sucede. Olía como él, me dijo. 3 veces herido de muerte, Santiago Nazar les dio otra vez el frente y se apoyó de espaldas contra la puerta de su madre sin la menor resistencia, como si solo quisiera ayudar a que acabaran de matarlo por partes iguales. No volvió a gritar, dijo Pedro Vicario, el instructor. Al contrario, me pareció que se estaba riendo. Fíjense todas estas cosas raras, que va a haber varias de estas, que le dan un aire. Es una muerte que no es hollywoodense, una muerte torpe, asesinos torpes, una víctima que desconcierta a estos asesinos. Me pareció que, fíjense que esto es muy de Pesadilla, me pareció que se estaba riendo. Antes dicen que no había una gota de sangre, después me pareció 2 veces más grande de lo que era. Los hermanos Vicario, esto les confieso se me acaba de ocurrir, pero los hermanos Vicario lo narran como: ¿quién no soñó alguna vez que alguien lo atacaba y uno intentaba defenderse y le pegaba a ese atacante y el atacante no sufría ningún daño? Esa impotencia típica de las pesadillas, o cuando uno, que esto lo refleja muy bien la película Pesadilla en Elm Street, en una escena que la protagonista está subiendo las escaleras por ir de Freddy Krueger y se le hunden los pies en los escalones que se convierten como en pantano. Esa impotencia típica de las pesadillas. Acá, por supuesto, cuando García Márquez cita las declaraciones de Pedro y Pablo Vicario, por supuesto que ahí sí estamos en una subjetividad que no es la del narrador, sino la de estos personajes, Pedro y Pablo, que lo describen de esa manera extraña, que parece que se ríe, que no sale sangre, que es enorme.
un poco como si intentaran matar a alguien en una pesadilla, porque en realidad para ellos esto es una pesadilla, porque no quieren cometer este crimen. Están en realidad cometiendo un sacrificio ritual, están defendiendo el honor de la hermana. Según los cánones morales que tienen ellos de ese momento, de ese pueblo, no estamos acá para discutir si están bien, si están mal, pero cuando un novelista se mete en el personaje y crea a personajes que se rigen según su manera de ver el mundo. Padre y Pablo Vicario tenían la obligación moral, de hecho hicieron todo lo posible para que alguien frustre el crimen, pero no les quedó otra acá que cometerlo y lo están haciendo de una manera muy torpe. Y de hecho da la sensación que hasta le tienen más miedo ellos a Santiago Nazar que Santiago Nazar a ellos, porque Santiago Nazar casi que quizá ni sabe bien lo que le está pasando. Entonces ambos siguieron acuchillándolo contra la puerta con golpes alternos y fáciles, flotando en el remanso deslumbrante que encontraron del otro lado del miedo. Bueno, señores, acá García Márquez nos recuerda que es un escritor, a ver, vamos a decirlo en términos muy de la teoría literaria, se la sacó y la puso arriba de la mesa, digo, la pluma, ¿no? No oyeron los gritos del pueblo entero espantado de su propio crimen. Me sentía como cuando uno va corriendo en un caballo, declaró Pablo Vicario. Otra vez, meter la declaración en el medio. Fíjense cómo va alternando los hechos de violencia, los hechos que están sucediendo en este momento de la narración, que se está contando el asesinato, lo va intercalando con declaraciones, con algún de los propios protagonistas, con algún comentario puntual sobre el resto del pueblo. Pero no es que está diciendo, le pegaron un cuchillazo y después esto y después lo otro, el efecto Chavo del Ocho. Si se sacáramos todo lo que está en el medio y quedaría un poco, primero le metieron un cuchillazo acá, después otro acá, después otro acá y nada en el medio. Y además acá está ralentizando la acción con esto que mete en el medio. La está haciendo más potente, la está haciendo que dure mucho, que nos duela ese crimen. Nos duela físicamente. Me sentí como cuando uno va corriendo en un caballo, pero ambos despertaron de pronto a la realidad porque estaban exhaustos y sin embargo les parecía que Santiago Nazar no se iba a derrumbar nunca. Mierda, prima, me dijo Pablo Vicario, no te imaginas lo difícil que es matar a un hombre tratando de acabar. Esto también es interesante porque uno está acostumbrado por las películas de Hollywood, de todo tipo, que parece que clavarle un cuchillo a alguien es como untar un pan con manteca, y no es así. Yo nunca acuchillé a nadie, pero por lo que dicen no es tan fácil acuchillar a un ser humano. Incluso por más que uno tenga un cuchillo muy filoso, que es lo recomendable, no es que uno simplemente hace un poquito de fuerza y ya entre. Tratando de acabar, y esto por supuesto también realza el tema de que son asesinos torpes, inexpertos. Es una escena patética en todo sentido. Tratando de acabar para siempre, Pedro Vicario le buscó el corazón, pero se lo buscó casi la axila. Fíjense, estas son cosas de talento. Que García Márquez podría haber dicho, pero le acertó a la axila. Dice, pero se lo buscó casi en la axila. Bueno, por algo, y lo digo yo que no soy un fan, por así decirlo, de García Márquez. No tengo demasiada conexión con su literatura, pero el tipo escribe como los dioses. Entonces, sería de necio negarlo. Donde lo tienen los cerdos, otra vez la alusión a lo animal, y el cerdo, el becerro, son animales bíblicos, ¿no? El cordero, ¿no? Hay una cuestión acá, evidentemente, de sacrificio, de ritual, porque es algo que los hermanos vicarios están haciendo porque deben hacer, así como se hacen los sacrificios religiosos, rituales religiosos. No solo acá hay una cuestión bastante relacionada con el cristianismo, pero en general los sacrificios no es que uno los hace porque quiere, en este caso, no me refiero a los sacrificios rituales, sino porque es un deber moral. En realidad Santiago Nazar no caía porque ellos mismos lo estaban sosteniendo a cuchilladas contra la puerta. Bueno, esto me parece maravilloso. Fíjense, después busquen el PDF o pongan pausa y lean en la pantalla de en este video. Fíjense que de momento no hay adjetivos como terrible, aterrador,
violento, sangriento, brutal. Prácticamente no hay. Acá hay uno, por ejemplo, desesperado para hablar de Pablo Vicario, pero fíjense que lo de desesperado lo usa para los asesinos, no para el asesinado. Por supuesto, acá no tenemos el punto de vista de Santiago Nazar porque no está en condiciones de dar su punto de vista. Después de ser asesinado, raramente uno puede hacer declaraciones. Pero García Márquez utiliza el punto de vista de los asesinos y también el de algunos allegados, pero principalmente de Pablo y Pedro Vicario, y nos muestra lo torpes que son, y los que están aterrados y desesperados son ellos. Santiago Nazar está ya, en el portal del otro mundo, en el umbral. Pero esto me parece extraordinario. En realidad Santiago Nazar no caía porque ellos mismos lo estaban sosteniendo a cuchilladas contra la puerta. Fíjense, y acá arribo a la clave del video. Fíjense que García Márquez confía en el poder de lo que está contando. No necesita meter 200.000 adjetivos, ni empezar a hacer piruetas extrañas. Esto de que Santiago Nazar no caía porque a cuchillada lo estaban sosteniendo, lo mantenían parado porque le seguían dando cuchilladas y no hacían una pausa para que el cuerpo caiga. Eso es tan poderoso, al igual que lo de buscarle el corazón en la axila, que García Márquez confía en eso. Por supuesto que escribe bien y también intercala, como decíamos, los testimonios para no abrumar, para ralentizar el tiempo. Y por supuesto que utiliza todos estos recursos. Pero a la hora de narrar esto de que lo están sosteniendo a cuchilladas, lo cuenta limpiamente, como quien dice, me pedí un café. No hace falta más. Cualquier intento de énfasis aminoraría el efecto, lograría lo contrario. Menos es más, se suele decir. En este caso, se cumple a rajatabla. Desesperado, Pablo Vicario le dio un tajo horizontal en el vientre y los intestinos completos afloraron con una explosión. Simplemente, los intestinos completos fueron con una explosión. No dice, los intestinos brotaron cual tentáculos de pulpo y estallaron en una orgía de sangre, no. Pedro Vicario iba a hacer lo mismo, pero el pulso se le torció de horror, otra vez el horror es de los asesinos, y le dio un tajo extraviado en el muslo. Santiago Nazar, un tajo extraviado. Muy lindo adjetivo ahí. Santiago Nazar permaneció todavía un instante apoyado contra la puerta hasta que vio sus propias vísceras al sol limpias y azules y cayó de rodillas. Maravilloso esto también. Fíjense, sus propias vísceras al sol limpias y azules. No dice Santiago Nazar debe de haber percibido el horror absoluto y el vacío cósmico, qué fallido, cósmico iba a decir, bueno, cósmico y cómico y absurdo de la existencia y entrecedor. Santiago vio sus propias vísceras al sol limpias y azules, la imagen de casi el azul, que es un color poético, por así decirlo, un color que Rubén Darío y los modernistas han llevado al culmen, y limpias, una imagen que uno a simple vista no, que uno de entrada no asociaría a alguien que está siendo acuchillado, uno no lo asociaría con la limpieza. Sin embargo, García Márquez elude lugares comunes. Es como casi si intentara hacer lo menos truculento posible, como si dijera, lo que te estoy contando es tan terrible que no voy a agregar nada más, voy incluso a tratar de ser discreto, si vale el término. Y cayó de rodillas. Después de buscarlo a gritos por los dormitorios, oyendo sin saber dónde otros gritos que no eran los suyos, Plácida Linero, la mamá, si mal no recuerdo, de Santiago, se asomó a la ventana de la plaza y vio a los gemelos Vicario que corrían hacia la iglesia. Iban perseguidos de cerca por Yamil y Jaén con su escopeta de matar tigre, y por otro lado, y Plácida Linero pensó que había pasado. Bueno, sigue ahí. Caminó más de 100 metros para darle vuelta completa a la casa y entrar por la puerta de la cocina. Acá cambiamos de punto de vista, nos está narrando otro personaje. Tuvo todavía bastante lucidez para no ir por la calle, que era el trayecto más largo. Claro, acá los ve, bueno, ya los vio salir a los asesinos. Sino que entró por la casa contigo. Poncho Lanao, su esposa y sus 5 hijos no se habían enterado. Otro punto de vista, otra declaración. Fíjense cómo también demora. Un buen narrador no se apura. Un buen narrador no se apura nunca.
Y un buen narrador, que eso se logra con los años, tiene seguridad en sí mismo y sabe que el lector va a seguir ahí, interesado. Y que si el lector deja de interesarse, no va a ser porque las cosas pasan muy lento. Fíjense cómo acá nos demora García Márquez el momento que se viene prometiendo desde el principio de la novela, la definitiva muerte de Santiago y la reacción de su madre. Oímos la gritería, me dijo la esposa, pero empezamos en la fiesta del obispo, empezaron a desayunar, bueno, nos cuenta de otras declaraciones de otras personas, cómo las demás personas, qué estaban haciendo en ese momento, cosas banales, cosas que uno hace todos los días, acá que pensaron que era una fiesta del obispo. Claro, uno escucha ruidos y no dice, hoy deben estar acuchillando a alguien. Bueno, en mi barrio a veces sí, pero o a unas cuadras de donde vivo yo a veces sí, pero en general no. Fíjense, mi tía Bonefrida Márquez estaba desescamando un sábalo en el patio de su casa. Acá también justo estaba haciendo, en este caso, no un sacrificio con un animal, estaba para comérselo, lo estaba desescamando, pero otra vez el elemento animal. Acá, en este caso, no en forma de metáfora, sino de paralelismo, de acción paralela. Se escuchan, hablando de animales, se escuchan más ruidos todavía. Mi gata que está comiéndose una caja, no sé. En el patio de su casa, al otro lado del río, y lo vio descender en las escalinatas del muelle antiguo buscando con paso firme el rumbo de su casa. Santiago, hijo, le gritó, ¿qué te pasa? Santiago Nazar la reconoció. Que me mataron, niña buena, dijo. Tropezó en el último escalón, pero se incorporó de inmediato. Hasta tuvo el cuidado de sacudir con la mano la tierra que le quedó en las tripas, me dijo mi tía buena. Esto es extraordinario también. Muestra lo extraviado que estaba Santiago, si bien dice que me mataron, se da cuenta. Después entró en su casa por la puerta trasera que estaba abierta desde las 6 y se derrumbó de bruces en la cocina. Listo, chao. Se murió Santiago. No tiene sentido que siga la novela porque además algunas cosas de las que pasaron después se cuentan antes. Acá no se sigue un estricto orden cronológico, aunque en el título del libro esté la palabra crónica. Yo les recomiendo después releer, o si quiere puede poner pausa en algunos momentos del video, o bueno, consiguen el PDF, o si tienen el libro, lo releen esta parte final, y fíjense cómo García Márquez, vuelvo a decirlo, confía en lo que está narrando, no se desespera por impresionar al lector. Cuando uno mete 200.000 adjetivos buscando que el lector sienta algo, buscando expresar algo, en este caso violencia, es un poco como cuando un hombre quiere convencer a una mujer de que es el mejor hombre del mundo y intenta argumentar por qué ella debería estar con él, cuando la atracción no funciona así, ¿no? Si uno no le gusta a una chica, puede escribir un tratado diciendo por qué él es una buena persona, un hombre ideal y el novio actual no va a funcionar de ninguna manera. Bueno, con la literatura pasa algo semejante. Por más que pongamos 10.000 millones de adjetivos, esta narración no seduce al lector, no va a funcionar. Acá, por supuesto, esto también tiene que ver con algo que se viene preparando desde toda la novela, desde el título que se viene preparando la muerte de Santiago Nazar. Pero quédense con la sobriedad de García Márquez para narrar escenas brutales, muy brutales, que son tan brutales que no necesitan de ninguna otra cosa que de su mera relación en el sentido de relato, de ser relatadas. Igual esto entre comillas, porque por supuesto que García Márquez tiene su impronta de escritor y escribe de una manera excelente, pero no se florea, no mete adornos, más allá de alguna frase esa que destacábamos, la del más allá del umbral del miedo, no me acuerdo ahora cómo era. Y cómo intercala también, para no caer en, además, esto que acabamos de decir, referidos al estilo enfático, y además para no caer en el efecto Chavo del Ocho, de que se le acumulen y se le atropellen los hechos y que queden una cosa, no, y primero le hizo esto y entonces y después y el otro cuchillazo y otro cuchillazo más y al final no caía porque ellos lo estaban manteniendo parado los cuchillazos. No, intercala
vamos a decirlo así un poco a lo bruto, un cuchillazo, una declaración, un cuchillazo, una declaración. No es tan así, por supuesto, entiéndase. Pero va intercalando, ralentizando la escena, como ya he dicho varias veces, intercalando testimonios, alguna que otra descripción. Y también es interesante que lo vemos desde el punto de vista de los asesinos y vemos la torpeza de los asesinos y como subtexto, si bien no es el tema de este video, la cuestión del sacrificio, la cuestión del animal sacrificado, religioso, una cuestión religiosa, digamos, ¿no? Es simbólica, por supuesto, no porque ellos piensen que es un acto religioso en sí, pero de alguna manera casi que lo es. Es un sacrificio para la hermana, que fue supuestamente mancillada en su honor por Santiago. Y lo de las vísceras, la descripción esta es extraordinaria. De hecho, como anécdota, yo recuerdo que esta novela la leí en la secundaria, en la escuela secundaria en Argentina, no sé ahora, bueno, ahora creo que no, que no se enseña a leer directamente, pero en la época en que quedaba algo de educación en el país y que las escuelas cada tanto se abrió un libro, leímos Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, y si bien la novela no me interesó tanto porque yo leí otras cosas, pero esta parte final, primero que me di cuenta que García Márquez escribía bien, ¿no? Pero esta parte final, quizás, si no fue la primera vez, fue una de las primeras veces, o la primera vez que yo recuerdo que sentí físicamente un texto. Sentí que me afectaba físicamente. Cuando leímos, en clase lo leyó el profesor, esta escena final me dolió, por así decirlo. Las cuchilladas me dolían a mí. Por suerte no tanto como al pobre Santiago, pero me impresionó hondamente, disculpen el lugar común, el hecho de las tripas, de que se limpiara las tripas antes de caer, de todo. Sentí la literatura como una experiencia física por primera vez que yo recuerde. El modo en que está narrado esta muerte es una obra maestra. Después a uno le puede gustar más o menos García Márquez. Yo, como dije, no soy de leerlo tanto, si bien he leído un cuento para el canal, he leído cosas suyas, por supuesto, pero no va tanto con mi sensibilidad lo que él hace. Esto es una mera cuestión de gustos, pero escribe como los dioses. Y esta es una muestra. Es extraordinaria esta escena. Así que espero haber sido claro. Como dije al principio, hay varias formas de narrar la violencia y de narrar cualquier cosa. No son absolutos, no es que digo esta es la única manera de hacerlo. Además, acá, por supuesto, García Márquez también aprovecha el formato que eligió, esta falsa crónica o esta crónica ficcional, para meter las declaraciones y toda esa cuestión. Pero ustedes, aunque no cuenten con declaraciones, digamos, pueden meter otros detalles, pueden detenerse en otra cosa, para no caer en este efecto Chavo del Ocho. Y midan siempre hay que medir los adjetivos o los énfasis, pero sobre todo en este tipo de escenas, donde menos es más. Si la escena está bien narrada y está concebida de una manera poderosa, potente, brutal, no va a hacer falta ningún adorno. Y si hacen falta adornos, es que algo falla. Espero que les haya gustado este video. Mi nombre es Alejandro, soy de su taller literario. Si no se suscribieron, suscríbanse, pongan like, pongan dislike, comenten si les gustó o no les gustó. También comenten otras escenas poderosas que recuerden, otras escenas de violencia. Fíjense cómo las narran esos autores. Si quieren tomar taller conmigo, me mandan un mail. El correo aparece al final de todos los videos. También pueden escribir por Facebook o por Instagram. Síganme en Instagram, que publico cosas que no suelo publicar acá en la pestaña comunidad ni en ningún lado. Si les interesa, me pueden seguir por Instagram. Y nos vemos la próxima.